¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ser puntuales a la cita. El día de hoy me acompaña mi amigo Omar. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo Un bien? gusto aquí trabajando nuevamente con el equipo del Escuadrón SID, Capacitación Técnica Empresarial de SEDBA. Sean bienvenidos, reciban un cordial y fraterno saludo cada uno de ustedes, colegas. Muchísimas gracias por regalarnos parte de su tiempo porque, Claro. como lo hemos venido mencionando, es parte importante seguirnos capacitando. ¿Por qué? Porque día a día la tecnología está avanzando y obviamente saber cómo hacer, como siempre se los menciono, ese protocolo de diagnóstico efectivo y una reparación eficaz. Correcto, sí es bien importante, ¿no? Seguirnos innovando, estar innovando justo con este tema de las capacitaciones, ya que pues justo, ¿no? Los autos van cambiando y si no cambiamos con ellos, ahí nos quedamos, ¿no? Nos vamos Entonces, quedando es por atrás. eso que es bien importante que sigamos en esta misma línea de justo capacitación y siempre, ¿no? Es importante tener un poquito más de información para que en el momento que se requiera, pues bueno, aplicarla directamente. Y si no, antes, obstante, mandar saludos a todos nuestros Por amigos. Ya por ahí supuesto. vi en los comentarios que tienes un fan, el buen Alex Villarreal. Saludos, Saludos. amigos. Ahí a Oaxaca, Guanajuato, a todos los talleres que muchas veces, en este caso, a ti te buscan mucho por esta parte técnica para poder elevar ese nivel. Oye, ¿sabes qué? No comprendo la, la estructura interna. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de qué, amigo, de soportes y pues hay una gran generalidad en este producto. Sí, correcto. El tema de los soportes es a veces uno de los elementos olvidados al momento de estar haciendo el diagnóstico, tanto de suspensión, dirección, que es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo es que acompaña un diagnóstico correcto de suspensión, dirección y tracción, que en este caso son los elementos que tenemos aquí, los llevamos de la mano, por supuesto, para que, pues bueno, se haga una correcta revisión, un correcto diagnóstico y vamos a ver algo bien interesante. ¿Por qué fallan las juntas homocinéticas cuando fallan soportes de motor, por ejemplo? Fíjate que es algo muy importante y en lo personal me gusta este tema que muchas veces dejamos al olvido y pensamos que simplemente es ahí una pieza, un elastómetro que en esencia, pues recordemos que era un buje, era ahí un pedazo de caucho porque ni Sí. siquiera de poliuretano. Y pues esto cómo ha comprendido, porque también recordemos que esta pieza es fundamental y clave porque conecta la masa no suspendida con la suspendida y esa conexión que hace con el tren motriz y al final con la dirección y con todos los elementos de suspensión para poder tener un vehículo a punto, ¿no? Recordemos que este mes, justamente octubre, es uno de los meses más especiales para México, porque este fin de semana tenemos Fórmula 1, Sí, afortunadamente. correcto. La semana pasada terminó la carrera panamericana y con ese Studebaker que le dio la vuelta a todos, a Todos. Porsches, a Mini Cooper, todo un Sí, sí, rollo sí, ahí. se quedaron ahí Y cortos. de hecho estaba viendo ayer un tema que trabaja directamente con la Copa Noteout. Sí, correctísimo. Nosotros en el Escuadrón SID vamos o estamos participando directamente con un vehículo de competición de la categoría TC 2000, en la cual nosotros estamos llevando todas nuestras piezas de suspensión, dirección y tracción a un vehículo de competición. Entonces, imagina lo que puede hacer nuestras piezas con estos vehículos de alto desempeño y ahora cómo lo podemos trasladar en este caso, cómo se va a ver reflejado este rendimiento en vehículos, ¿no? De uso particular. Justamente porque además de poder garantizar ese mercado del sector automotriz, vamos a elevarlo al siguiente nivel. ¿A cuántos de nosotros, y no nos van a dejar mentir, inclusive ustedes, ayúdenos con algunos comentarios? Oye, ¿sabes qué? Tengo por ahí mi Chevy que le quiero hacer dos o tres adaptaciones y pues es importante tener la confiabilidad de unas refacciones que puedan hacer su desempeño de manera correcta. Sí, correcto. Entonces, lo que queremos justo impulsar con nuestras piezas de suspensión y dirección de SID es justo llevarlas al límite. ¿Para qué? Para que en el momento en que se monten en sus vehículos sepan que tienen unos productos de excelente calidad. Y que los sigan ahí en esa parte, ¿no? Yo los he visto que están ahí en YouTube, hacen videos, ¿qué vas a tener? ¿Puedes adelantar algo para el Sí, siguiente sí, por capítulo? supuesto. Síganos en nuestras redes sociales como SID México, tanto en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y el próximo video en el cual, pues bueno, ya estamos preparando, estamos directamente probando en una prueba de impacto como tal en toda la suspensión, dirección y tracción en vehículos de competición. Es donde le sumamos en este aspecto, ¿no? Porque pues van rápido. Entonces, tú bien Ay, sabes que aquí en México pues no hay baches, ¿verdad? no, Pero cuando llega a complicado. ver, justo yo requiero que mi suspensión y dirección pues esté en buen estado, mi estimado Omar. Entonces, Exactamente. de ahí es donde se desprende esta prueba. Ahí subiremos el video ahí en nuestro canal de YouTube. Por favor, síganos para que estén siempre al pendiente de todas estas innovaciones en piezas de suspensión, dirección y tracción. Pues bueno, después de esta retroalimentación y dato cultural, amigo, recordando la sinergia que hemos llevado
hasta el día de hoy con todas estas capacitaciones? ¿Qué vamos a ver en nuestro calendario? ¿Qué ya hemos cumplido? ¿Qué es lo siguiente? Sí, muy bien, como lo llevamos platicando, lo llevamos haciendo todo este año, es justo estar hablando de procesos de instalación, de las piezas de suspensión, dirección y tracción. Y pues bueno, ya para parte final de este año, pues bueno, justo vamos a estar hablando de estas piezas, ¿no? Que hasta cierto momento son olvidadas porque se nos olvida, ¿no? Hacer el respectivo diagnóstico y en estricto sentido hablaremos el día de hoy de soportes de motor, principalmente los soportes de motor que cargan. Vamos a tocar justo, como ya lo ven aquí en pantalla, pues los diferentes tipos de soporte de motor y cómo aplican directamente pues en un motor, cómo es que lo alinean, cómo es que lo cargan. Todas estas diferencias pues vamos a tocarlas el día de hoy, estimado Omar. Perfecto. Pues bien, entonces para que no se pierdan esta parte en el siguiente webinar, porque en el segundo vamos a ver justo la electrónica, cómo comprenden estos códigos de avería, que muchas veces los podemos confundir, saber hacer bien el protocolo de diagnóstico para determinar si es el soporte, es un problema mecánico o inclusive hasta algún tema de suspensión. Correcto, porque sí, justo como vamos a ver una parte del día de hoy y lo vamos a aterrizar, por supuesto, en el siguiente webinar, bueno, hasta un sensor de velocidad puede verse directamente afectado en un funcionamiento correcto de los soportes electrónicos. Entonces, no se pierdan el próximo episodio, en el cual vamos a ver en materia ya el funcionamiento y diagnóstico, por supuesto, de los soportes electrónicos. Perfecto. Pues vamos a pedirle, como siempre, a Sandy, que es la ingeniero experta detrás de cámaras, que nos ayude con la siguiente diapositiva. No menos importante es recordarles ese valor agregado a ese conocimiento, a las herramientas y el equipo que ustedes tienen, porque eso al final del día pues tiene un valor muy importante. Inclusive tengo amigos que trabajan en ciertas empresas y me dicen, oye, ¿cómo puedo yo corroborar pues mi conocimiento? ¿Cómo lo puedo presentar porque quiero un aumento? Y pues la única manera es tener un certificado y avalado. En este caso, Por amigo, supuesto. recuérdanos cuáles son esos datos para poder obtener este certificado. Sí, muy bien. Parte justamente de los valores agregados que ofrece esta capacitación en conjunto con CEDVA es que nosotros como Centro de Certificación Automotriz podemos expedirles una constancia oficial, como pueden ver aquí en pantalla, avalada por la SEP y la Confederación Nacional de Talleres. Y como bien mencionas, ¿no? Muchas veces el conocimiento a veces es empírico, pero en las empresas ya nos piden pues el papel para justo verificar o validar que tenemos el conocimiento. Es por ello que podemos ofrecerles el trámite de esta constancia, absorbiendo por supuesto entre conjunto entre CEDVA y SID el 50% y las podemos tramitar en 300 pesos. Lo único que necesitamos para ello es que justo tengan al menos el 80% de la asistencia aquí en el webinar y Para que pues no bueno, se desconecten, sí, porque sí, porque luego... luego dices, me conecto y al final me vuelvo. No, pues no, deben de cumplir con el 80% de la asistencia y mandarnos, por favor, al correo que está ahí en pantalla, capacitación@sid.com.mx, el pago de la constancia, si es que así lo desean, con su nombre, su CUR, teléfono y el tema del día de hoy, que son soportes de motor, en este caso de carga. Les vamos a poner el título al finalizar para que nos puedan mandar su comprobante de pago y si ustedes así lo desean, pues bueno, tramitarle su constancia. Es importante agregar que esta constancia se les envía de manera digital al correo o al teléfono que ustedes nos manden y tarda en promedio entre 30 a 40 días hábiles el poderles enviar esta constancia. Oye, amigo, y una pregunta, ¿esto es para Latinoamérica o exclusivo para México? Es exclusivo para México, ya que en la constancia nos pide la Secretaría de Educación Pública y la Confederación Nacional de Talleres el CUR. Es por ello que esto nada más abarca territorio nacional. Perfecto, amigo. Pues bien, vámonos al dato interesante para continuar con esta parte. Entonces, el anterior, Sandy, por favor. Entonces, hoy que vamos a ver justamente soportes de carga del tren motriz, motor, transmisión, vamos a ver por ahí algo ahí de cardanes, diferenciales, bueno, he enfocado a lo que son soportes y obviamente poder hacer un diagnóstico efectivo para posterior la reparación y justamente elevarlo a la electrónica. Ahí vamos a tener una práctica muy especial con un motor que nos acabamos de robar por ahí de una maqueta muy Ahí, especial de un ahí nos Mercedes. lo Entonces, encontramos, ¿no? ahí estaba arrumbado. Perfecto. Excelente. Sandy, ¿nos regalas la siguiente, por favor? Y bien, pues amigo, en esencia, y digo, afortunado que lo tenemos aquí, pues, ¿qué comprende su función de manera en específico y de manera general? Pues un soporte de motor y por qué los primeros, o dependiendo las características del vehículo, son de manera sencilla, no por menos importante, Claro. requieren de cierta ingeniería de desarrollo, los que son de caucho. ¿Cómo comprende y qué nos puede aportar un soporte SID de este tipo?
Bueno, primeramente, justo, como bien lo mencionas, de los primeros soportes que se empezaron a diseñar o colocar directamente en los vehículos son los famosos soportes sólidos, los cuales, pues bueno, justo es una placa de metal que al centro tenemos hule que se va a encargar de cargar como tal nuestro motor, pues bueno, para mantenerlo alineado con el tren motriz. Como pueden ver, justo aquí en pantalla, si lo alcanzan a notar, esto asimila básicamente un buje de suspensión. ¿Por qué? Porque tiene espacios donde se tiene que estar moviendo, espacios donde cumple justamente esta función, este diseño de ingeniería en el cual solo va a trabajar en una sola dirección. Este soporte va montado de esta manera, va a cargar, en este caso, mi motor, y es donde justo va a sentar y va a permitir ese movimiento. Además que va a estar absorbiendo las vibraciones respectivas que se van a derivar de los cambios de velocidad o aceleramientos repentinos. Y recordemos que una de sus funciones principales y esenciales es justamente conectar y unir esa masa suspendida con no la suspendida. ¿Por qué? Obviamente en el motor, en la transmisión, tenemos este torque, esa diferencia de revoluciones, y obviamente si tenemos uno, dos o más soportes dañados, porque inclusive ya hoy de manera pendular, que vienen habitualmente en la parte superior y en la parte inferior, los coloquialmente conocidos como los huesos o Los los huesitos, huesitos, huesito, la chancla, el guarache, exacto, todos la esos nombres, chalupa, la ¿recordarás? En chalupa. el Volkswagen, Sí. ¿no? Y justamente porque al momento de ir conduciendo podemos perder el dinamismo y el control del mismo porque tenemos esa parte averiada y pues obviamente esto repercute en el control del vehículo y puede ocasionar pues un accidente. Sí, claro. También recordar que obviamente los estándares de calidad que tiene SID pues son de equipo original o incluso en algunas características de ciertas marcas es superior, ¿es correcto? Sí, por supuesto. Nosotros siempre tratamos de innovar en nuestros productos, tratar de que el diseño de equipo original sí sobrepase estas características. ¿Para qué? Para que pues, en el momento que se llegue a presentar, que se me empareja el Tsuru tuneado, el No Chevy falta, nunca tuneado, falta. ¿no? Esas salidas desde cero en adelante, pues claro, yo requiero un soporte que me aguante. Esto no quiere decir que estén diseñados en exclusivo para eso. Sin embargo, cuando se llegue a presentar alguna de estas situaciones, por supuesto, soportes SID pues, es la mejor opción. Tiene esa confianza. Bien, Sandy, nos regalas la siguiente, por favor. Y bien, ¿por qué se ha incrementado? ¿Por qué se decidió en la industria automotriz, pues, elevar esta parte? Porque como bien pueden ver en la diapositiva, en la parte inferior izquierda, montaban el motor, recordemos que eran de alto litraje, gran cilindrada, pero obviamente pues todo repercutía porque tú ibas directamente conectado al chasis. Entonces, ¿Sí? esto evolucionó justamente para que, para hacer más confortable el vehículo y obviamente también tener un dinamismo de una manera correcta. Sí, correcto, porque muchas de las veces llegamos a confundir una vibración en todo el habitáculo. Dice, es que a lo mejor una bujía está mojada, o es que a lo mejor un cable no está funcionando. Y se nos olvida justamente, ¿no? Revisar los soportes de motor, porque en este caso de lo que vamos a hablar en esta presentación, claro, pues es de que cuando se vencen, pues se recarga y a veces llega a recargar en partes sólidas, puede ser en puente o directamente en chasis, y ahí es donde empezamos a notar esas vibraciones raras. Y es algo bien interesante, porque una vez un cliente me dijo, oye, es que mi carro vibra. Ok. Ok, ¿y qué más, no? ¿Bajo qué Porque sintomatología? Porque muchas exactamente. veces es muy similar. Y uno diría, ¿no? Pues ahorita te lo balanceo y se te quita la vibración. ¿Qué te dice pues, el cliente? Pues hazlo, tú sabes, ¿no? Tú eres el que Tú sabe. eres el experto. Exactamente, pero ya después de hacer un diagnóstico, una revisión, pues bueno, una vibración puede venir justamente de un soporte de motor. ¿Por qué? Porque pues bueno, el motor ya no está donde debería de estar y ahí es donde justo se recarga y es donde se siente esa vibración. Por supuesto, con un balanceo de llantas, pues nunca se lo vamos a quitar. Es correcto, y que justamente han evolucionado, como bien lo menciona Emilio, inicialmente de goma, posteriormente evolucionaron a los hidráulicos, controlados ahora por vacíos e inclusive ya controlados electrónicamente. Y que de manera general, porque me ha tocado muchísimas veces, tú no me vas a dejar mentir, que inclusive llegan a los talleres de ustedes y que dicen, oye, ¿sabes qué? Reemplazo de soportes y ustedes le incluyen el de transmisión, hablando en específico de algún vehículo de tracción trasera, y pues no se le quita la vibración porque no autorizaron o a veces visualmente no estaba dañado el de transmisión y también provoca ese problema porque recordemos que viene en el tren motriz, viene en conjunto. Sí, correcto. Una de las cosas que uno debe hacer al momento de hacer el diagnóstico es poner principal atención, claro, en los soportes que cargan, porque recordemos que hay los que cargan y los que no cargan. Es Los que correcto. cargan justamente son los que sostienen motor y transmisión, y los que no cargan la chancla, el guarache, la chalupa, ese huesito que está ahí, pero al hacer el reemplazo de los soportes, sobre todo cuando falla el que carga, el del otro lado sí o sí se tiene que reemplazar. ¿Por qué? Porque Sí, ya está vienen así. en par.
ya está chueco, ya trabajó mal. Entonces, es por eso que es bien importante siempre el reemplazo en conjunto. Entendemos a veces el presupuesto pues se sale, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. justo si ya tenemos soportes electrónicos, si tenemos soportes de vacío, se va a incrementar. Sin embargo, pues esto se va a ver reflejado en el rendimiento y en el confort, por supuesto, de nuestro cliente. Y esa es el detalle de todo este webinar y de toda esta capacitación, que ustedes tengan todos los argumentos técnicos para poderle mencionar a su cliente, número uno, cómo funcionan los beneficios, las desventajas y lo que puede ocurrir, porque muchas veces, oye, te lo traje a cambio de aceite y ahora los soportes están rotos, entonces pues simplemente darle las gracias al cliente y que vaya a otro lado. Exacto. ¿Ven? Sandy, ¿nos regala la siguiente, por favor? Muy bien. Y recordemos, y como lo hemos mencionado, también justamente porque, como podemos ver en pantalla, tenemos muchísimas aleaciones, pueden ser de acero con alguna estructura interna cuando son hidráulicos, de un caucho, de un poliuretano especial, adicional con bases de aluminio, o que muchas veces inclusive llegan a traer un soporte extra justamente para hacer esa compensación de pesos en las cargas de motor. Entonces, vean qué tan importante son estas piezas que inclusive son sometidas a laboratorios del sector automotriz, los meten a dinamómetros y todo el tiempo están revisando. Y justamente la evolución de los soportes electrónicos, como posteriormente, y que vamos a ver más adelante, que comprende una frecuencia, cómo la voy a poder revisar, con qué equipos lo puedo revisar, porque muchas veces no tenemos equipos de diagnóstico de alto valor, pero que podemos alcanzar a ver inclusive con un multímetro. Sí, correcto. Y como lo vamos a ver y aterrizar en el próximo video, que por supuesto no se lo pierdan, es este diagnóstico ya un poquito más allá, ¿sí? Y muy encarregado, por supuesto, al desempeño que se va a brindar, por supuesto, en este tema de los soportes de motor. Y sí, claro, ¿no? Hay algunos vehículos, se me ocurre ahorita la Honda Odyssey, ¿no? En lugar de traer, ¿no? Estos soportes así bonitos del Exacto. lado de la transmisión, trae los famosos huesitos, trae incluso tres, cargando ahí directamente la transmisión. Y si le sumamos ahora un hidráulico cargando el motor y aparte el limitador de torque, el que va enfrente, el que va atrás, pues bueno, todos y cada uno de ellos tienen que cumplir en este caso su función. Y como bien mencionas, ¿no? Al momento de hacer el diagnóstico, ¿qué es lo que normalmente hacemos, ¿no? Al diagnosticar un soporte de motor. Uno se sube y hazle los cambios, ¿no? Ahí acelérale, frénale y el otro del otro lado, ahí arriba en el vehículo, pues viendo cómo se sangolotea el motor. Recordemos que justo son piezas que tienen hule y hasta cierto punto se deben estar moviendo. Sin embargo, bueno, es importante tener el expertise necesario para saber qué tanto es lo que se está moviendo un soporte de motor, que pues en este caso ya falló. Y que justamente inclusive este desarrollo lleva a que cuántas veces no hemos visto, inclusive es muy normal en las noticias donde, oye, hubo un siniestro y el motor se desprendió. También justamente el diseño, el calibre de cada tornillo va diseñado a que si hay un impacto, pues se desprenda para que el motor no llegue al habitáculo y obviamente garantizar y salvaguardar la vida Sí, sí, de claro. los que vienen en el interior. Sí, un ejemplo muy claro de esto es el Mini Cooper. Cualquier impacto, chin, el motor ya lo vemos 20, 30 metros hasta por allá. Pero es justo por eso, el Mini Cooper está muy reducido todo ahí en el espacio. Entonces, cuando viene un impacto muy fuerte, como bien mencionas, Omar, pues bueno, están diseñados estos vehículos para que los soportes, chin, se boten y el motor pues quede hasta por allá y no afecte directamente a mi usuario. Y justamente no alterar esa estructura modular que tienen, porque están diseñados y cuando esto ocurra y si hay alguna modificación que no sea la correcta, pues obviamente vamos a tener pues problemas mayores. Correcto. Bien, Sandy, ¿nos regalas la siguiente, por favor? Y bien, antes de que pasemos a la diapositiva que pueden ver para poder comprender en plenitud lo que es el par motor, porque muchas veces ahí se confunden en términos técnicos entre que si la potencia, entre que si los caballos de fuerza, entre el par, el torque, que comprende. Y bien, pero antes de eso, a ver, vamos a ver qué comentarios nos dejan aquí nuestros colegas. Y aquí nos menciona Jaime Jorge López. ¿Cuál es el tiempo útil de un soporte antes de una falla? Bien, de manera general, un tiempo estimado en kilometraje o tiempo, no hay cómo determinarlo. Sin embargo, ejemplo, las piezas de aceite pues tienen promedio un vida útil de, decías en la tarde que eran, ¿qué? ¿10,000 kilómetros o más? No Pues recuerdo. Pues mira, si nosotros lo ponemos en cuestión de kilometraje, y es algo que hemos mencionado a lo largo de estos videos, no tenemos la cultura de prevención. Ok. ¿Hasta qué momento llevamos nuestro vehículo a revisar? Hasta que se jala, hasta que tiene los alambres por fuera de la llanta, hasta que truena, hasta que golpetea, hasta que vibra el motor.
Entonces, un promedio de vida, claro, va a depender, ¿no? Y lo decimos muy claro, del pie de mi conductor. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo yo que le piso despacito, ¿no? Tal vez a un muchachón que me alcanzó ahí en un semáforo y que le pisa con todo. Un promedio de vida de las piezas de productos CD, estrictamente hablando de soportes de motor, nos debe durar en promedio entre 50 a 60 mil kilómetros. Y, Después de ello, claro, es donde hacemos la revisión. sí, y bien que justamente también dependiendo de los hábitos de manejo, de Por la supuesto. localidad donde el vehículo pues esté circulando, porque no es lo mismo estar, bueno, que ahorita Polanco, Santa Fe o cualquier parte de la República pues está lleno de cráteres, ya no son Sí, baches, sí, no, y y esto, socavones, ¿no? y esto También. repercute justamente en todo lo que es el sistema de suspensión y también en los soportes del tren motriz, y pues eso es muy importante que ustedes lo revisen. Ahora, y justamente antes de pasar a poder entender el tipo de fallos que existen, si es un fallo justamente porque el soporte está dañado, porque es un elemento mecánico de algún problema del motor o inclusive de algún sensor que no esté funcionando de manera adecuada. Y recordemos que la unidad de control va a tratar de compensar toda esa analogía en el mapeo de inyección o tratar de generar menos vibraciones, pero si no lo puede ajustar, pues obviamente esto va a repercutir. Y justamente poder hacer el protocolo de diagnóstico correcto, desde el paso 1 hasta el paso 10, desde la A a la Z, como coloquialmente lo conocemos, y comprenderlo. Sí, y todo se complica, mi estimado Omar, porque, pues bueno, entre tantos sensores que están Ujú. alimentando constantemente el módulo correspondiente, pues bueno, va a llegar en un momento que algún sensor MAF, algún sensor de cigüeña, que también ahorita platicamos de él, en el momento que llegue a fallar o presentar alguna variación en la lectura que se va a estar mandando, pues bueno, nuestro soporte de motor no va a trabajar adecuadamente. Y no menos importante mencionarles que justamente ustedes como expertos ya tienen ahí mapeados aproximadamente en tiempos. Aquí nos menciona Luis Enrique Castillo que él, en base a su experiencia, él los reemplaza cada 50,000 kilómetros aproximadamente. Obviamente esto depende también del tipo de motorización, del tipo de plataforma, de las características del vehículo. De hecho, por ahí vi un comentario que ahorita en la siguiente diapositiva vamos a explicar, que siempre nos suena, oye, ¿qué es eso de MQB? Ah, ¿Qué tiene excelente que pregunta. ver? Y pues todo este tipo de cosas. Sí, Y también saludos ahí vi a un colega que está desde Miami y justamente no hay mejor recomendación que la que se hace pues entre cada persona de manera individual y que él recomienda ampliamente pues los soportes de SID porque los ha trabajado y pues vean, ya se ha vuelto internacional SID y sí, por saludos hasta supuesto. Miami. Sí, sí, claro, también nos escriben de este lado desde Guatemala, que también tenemos clientes Sí, allá no, y en toda Guatemala. Latinoamérica. Sí, exactamente. Entonces, es importante justo todo esto que mencionamos, ya que al momento que se presente una interacción con mi cliente, pues sepamos, ¿no? ¿Por qué falla un soporte de motor electrónico? A lo mejor no necesariamente el propio soporte falló. Falló algún sensor, algún módulo que está alimentando, ¿no? El correspondiente. ¿Para qué? Pues bueno, para que en este caso mi soporte de motor pues, funcione de la mejor manera. Perfecto. Y ustedes como expertos, saber elegir qué soporte, qué marca es la adecuada para cada vehículo, porque recordemos que Sí, cada marca en específico pues tiene ahí detalles técnicos muy ilustres que muchas veces puede diferir o no. Inclusive cuando hacen reparaciones de siniestro, oye, hacen la medición y a la mera hora pues simplemente no no cuadra cuadra. y pues hay que barrenar, pero recordemos que eso altera la estructura de lo que es el chasis. Perfecto. Y por ahí vea, por último, una pregunta. Dice, nos pregunta Omar Porras, ¿el soporte de motor afecta la alimentación de un vehículo? ¿La alimentación de qué electrónica? Porque ahí no comprendemos bien la pregunta. Si Sí, nos puedes completar completarla, y por y favor. la respondemos más adelante. Perfecto, entonces vamos a ver esta diapositiva. Si me pueden quitar el chat de en medio, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, como bien lo dice aquí, el par motor, o bien conocido como torque, y podemos ver estas gráficas. ¿Por qué? Es un ejemplo, por decir en él. Todos lo vamos a recordar. Yo en lo personal, yo soy muy fan de marcas europeas, Ok. yo. Pero la verdad es que hace ya algunos ayeres, por no decir que muchos, mi papá tenía un Volkswagen Jet. Y la verdad que este motor, el CVP de 115 caballos de fuerza, pues la verdad es que es un superproducto. De hecho, se sigue montando en la Todavía. plataforma del MK6 y que muchos decían, oye, ¿y si va a tener ese poder, esa potencia para poder mover esa plataforma que ha incrementado en pesos? Y sí, porque recordemos que las plataformas MQB son estas plataformas modulares. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que el chasis en estructura es la misma para todas, pero dependiendo las características. Ejemplo, hablando en específico de Grupo BAG, Skoda, Volkswagen, Sí, ah, Seat, Porsche,
inclusive Lamborghini que comparte con la plataforma de R8, vamos a modificar únicamente suspensiones, motorizaciones, pero esto lo va a hacer más económico. Entonces, en el sector automotriz hay que agradecer este tipo de plataformas. Sí, porque anteriormente los vehículos, ¿no? Y me acuerdo muchísimo del Ford, el LTD, el Crown Victoria, estos larguísimos vehículos que justo tenían dos largueros de punta a punta donde se montaba absolutamente todo. Bueno, con esta diferencia, con estas plataformas, pues justo, ¿no? Pues nos permite estar haciendo las respectivas correcciones o los respectivos servicios de una manera más fácil, y además de que reduce el peso, en este caso del vehículo, sobre todo cuando requiero alto desempeño de este tipo de vehículos que mencionas, mi estimado Omar. Y justamente ese tipo de vehículos que tú mencionas, mi estimado Emilio, pues comprendían de motorizaciones muy grandes que tenían mucho torque. Y muchos dicen, oye, pero a lo mejor mi coche del 2015, 2010, más nuevos, tienen mayor caballaje, pero no confundamos, el caballaje es ese tiempo en lo que voy a transmitir la potencia, pero Correcto. como tal, el torque o el par motor, que muchas veces lo vemos en las gráficas de fichas técnicas que vienen en newton metro. ¿Qué quiere decir esto? Es justamente esa, esa fuerza que aplicas a una palanca, Sí, tal cual. ¿no? Entonces, ustedes bien lo saben. Un ejemplo, si vamos a aflojar, es un ejemplo, tal vez una bancada de un motor, pues incluso a veces no es nada más con el maneral, requerimos de una palanca extra o inclusive El, las llantas el tubo, le ponemos el tubo ahí. para poder hacer un ángulo mayor y tengamos menos esfuerzo, pero estamos aplicando mayor fuerza. Como viene, pueden apreciar en la diapositiva, en la parte superior, viene lo que es el cilindro y dividido en sus en sus cuatro Unos cuatro tiempos, tiempos. perdón, para hasta completar un ciclot. Y vean cómo en la parte de compresión se eleva esta parte porque obviamente es donde tenemos la combustión. Ujú. En la parte inferior podemos ver justamente una gráfica que me dice lo que es potencia, los rangos y el torque. Y lo que muchas veces a todos ustedes y muchos de nosotros que nos gusta el deporte motor, es justamente nos fijamos en cuánto tiempo puede mantener esa potencia. Porque si el motor me dice que me va a dar, por darte un ejemplo por ahí, no sé, un RC Audi que andan sobre los 450 Más o menos, caballos, sí. qué tanto tiempo se mantiene y sobre cuántas revoluciones. Entonces, es ahí donde ya los que se dedican a competencia o inclusive si vamos a comprar un vehículo de estas características, es lo que nos importa. Por eso es que siempre en la ficha técnica nos ponen este tipo de gráficas y poderlas comprender de qué a qué revoluciones y en qué velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien, y sí, justo, y ahí es donde entra este tema de los soportes de motor. De acuerdo a la necesidad es donde justo uno puede ir ajustando, hablando en estricto sentido de soportes electrónicos, el modo de conducción, que no es lo mismo el modo confort, el modo sport, ¿no? Ya Bien. que si nosotros ponemos un modo sport aquí en la ciudad, pues se va a sentir pésimo el vehículo, Sí, ¿no? porque todo el tiempo estamos acelerando, frenando, y pues obviamente esto repercute si es que estuviéramos hablando en específico de un soporte electrónico o inclusive uno de vacío. ¿Por qué? Recordemos que tienen que soportar esas cargas que tú mencionas Ujú. de este par motor que ya les explicamos, porque como ejemplo, M Sport por ahí trae motores de 510 caballos de fuerza, AMG de 585. Entonces, esto ha evolucionado de una manera exponencial y obviamente los soportes de motor tienen que ir ligados con esta tecnología para poder soportar tanto temperaturas, el par motor, las irregularidades de lodo, etcétera, etcétera, porque Exacto. inclusive lo vemos que se dañan muy prematuramente en los vehículos de off-road, Sí. obviamente porque hay charcos, tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Bien, Sandy, ¿nos regalas la siguiente, por favor? Y como bien lo podemos observar y apreciar en la diapositiva que ustedes tienen, después de haber comprendido lo que es el par motor, fíjense que inclusive, y tú no me vas a dejar mentir, mi estimado Emiliano, que se les hace un estudio a cada soporte, inclusive podemos ver que es uno de goma, del más sencillo que podemos Sí. encontrar, y que pueden ver en la gráfica del lado derecho esa frecuencia que soporta, porque recordemos que ahí tenemos que ver frecuencias de Hertz, etcétera, y cómo soporta esa carga elastométrica. Sí, es importante justo tener en consideración pues todo esto, ¿no? La parte ingenieril, ya que pues al momento de que se presente una alta revolución, una alta vibración de mi motor o incluso de mi transmisión, pues sepamos en este caso qué elemento pues es el encargado pues de absorber todas estas vibraciones. Y justo un soporte sencillo, un soporte justo sólido, pues desde ahí es donde empieza, ¿no?
Ahí es donde vemos el correcto funcionamiento, pues estos soportes de motor. Y más que nada, pues bueno, poder saber o apreciar directamente el correcto funcionamiento. Así que, pues bueno, tratemos de colocar nuestros soportes de motor en buen estado. Mira, tenemos ahí una pregunta bien interesante de nuestro amigo Sergio Silva. Bien, dice, ingenieros, buenas noches. ¿Hay manera de que den una oportunidad de que nos expliquen la posición correcta de la instalación de los bujes flotantes de horquilla? Claro, como bien lo menciona el ingeniero Emilio, perdón, tienen una posición, inclusive pueden ver que tiene un caucho mucho más robusto en ciertas partes porque ¿qué va a cargar? Tanto la parte tangencial como el peso vertical. Entonces, siempre hacer unas marcas si es que ustedes van a reemplazar únicamente el buje flotante, ya sea en horquillas o ya sea en soportes de motor. Correcto. Recuerden que en este caso, saliéndonos un poquito del tema, hablando ahora de suspensión, las horquillas en un sistema de suspensión McPherson, recuerden que solo tenemos una. Bueno, esta horquilla trabaja en dos ejes distintos. Trabaja de manera vertical, pero también trabaja de manera torsional. Y ahí es donde entran los soportes, perdón, los bujes flotantes. Ahora, directamente respondiendo a la pregunta, ¿en qué posición va? Si nosotros nos fijamos en un buje, este es muy parecido justamente a un buje flotante, donde no tenemos el hule, es a donde va a estar apuntando hacia manera, donde va a estar trabajando de manera, en este caso, vertical. Yo requiero la mayor cantidad de hule cuando vienen estas torsiones, cuando la llanta se hace para adelante y para atrás, yo necesito justamente la mayor cantidad de hule. Y ahí es donde debe ir montado. Podemos guiarnos de la siguiente manera. En la misma línea de acción donde está trabajando mi buje de barril, en esa misma línea de acción debe de ir montado mi buje, en este caso flotante. ¿Lo podemos poner al revés? Sí. ¿O lo podemos poner de una manera distinta? Sí. ¿Va a funcionar? Puede ser. Sin embargo, en los primeros baches, en los primeros topes, ese buje se va a romper. ¿Sí? Entonces es por eso que es importante estar o fijarnos, como bien lo mencionas, hacerles unas pequeñas marcas a los bujes antes de retirarlos. Hay algunas horquillas, Vento, por ejemplo, que sí traen unos ligeros marquitas donde debe de coincidir con los puntos que hay, en este caso, en mis bujes flotantes para montarlos en la posición adecuada. Y que eso es súper importante y también dependiendo la localidad, SID y otras marcas han tropicalizado los productos porque recuerdo que por ahí Chevrolet, Aveo y los que más utilizan de plataforma, pues incluso piden soportes sólidos completos. Esto va a repercutir de una manera, ya sea en empuje de suspensión o de motor, que, que al ser más rígido, pues obviamente se va a sentir más duro el vehículo, como coloquialmente se conoce, pero va a tener una mayor durabilidad, porque como bien lo mencionas, y si hay una posición mal instalada, pues va a tener un desgaste prematuro y obviamente repercute en costos. Y recordemos que inclusive muchas veces, por decir, ese tipo de bujes, que también los he visto en el catálogo de CID, para suspensiones multibrazo, pero si tú lo colocas de una manera errónea, estás dañando el buje y además el brazo, que obviamente como toda su estructura es de aluminio, pues obviamente va a ser más caro. Y también recordarles que tanto, digo en este caso en específico de soportes, o si cambiamos el puro buje, requiere un apriete adecuado. Ya lo vimos anteriormente, inclusive ahora que checamos lo de Masa Valero de nueva generación, el apriete de la suspensión debe ser sobre el peso del vehículo, Correcto. porque si no vamos a alterar esa elasticidad que tiene y se va a reventar inclusive a veces a la primera semana. Sí, es bien importante esto que menciona mi estimado Omar, porque la suspensión no trabaja con las horquillas hacia abajo ni con las horquillas hacia arriba. Exacto. Trabajan en manera horizontal y ahí es donde entra el apriete en posición de diseño. Recuerden, la suspensión solo se llega al llegue, valga la redundancia, y una vez que se está cargando como tal el peso del vehículo, la suspensión, ahí nos ponemos a apretar todo porque realmente ahí es donde está trabajando mi suspensión y dirección. Bien importante, apriete en posición de diseño. Y de igual manera, aprovechando esta pregunta y aprovechando la diapositiva que tenemos, justamente que esto ha evolucionado y se ha visto en el sector automotriz, en todo lo que es la ingeniería para el diseño, que uno únicamente se puede repartir esos pesos, esas fuerzas tangenciales y ese par motor de la transmisión y del motor, pues que requiere ayuda inclusive de los soportes que vienen entre chasis y puentes, entre los que vienen entre los diferenciales, inclusive de los mismos transfer o inclusive en algunos vehículos ya más nuevos de tracción trasera que se han eliminado lo que son las crucetas por ruedas flexibles, justamente uno por durabilidad, funcionamiento y tener esa versatilidad de que puede soportar más que inclusive una cruceta. Eso lo vamos a ver más adelante y que también la instalación de soportes de motor debe ser muy precisa. Hay una práctica que
siempre habitualmente se les olvida a muchos, inclusive yo creo que a nosotros nos pasó en un inicio, y que a lo mejor tienes que cargar el motor y tienes que verificar de dónde te vas a apoyar. Hoy en día existen largueros donde tú los puedes accionar a unas orejas que tienen para poderlo levantar, o inclusive si es ya algo más complicado, ocupar la pluma de motor, Ujú. y que muchas veces, siempre se los menciono, bien, ¿qué reparación voy a hacer? ¿Qué herramienta voy a utilizar? ¿Y qué procedimiento voy a seguir? Porque en muchas ocasiones pasa que están reemplazando el soporte, se les olvida desconectar la batería y cuando ya metí la matraca ya hice corto con la marcha. Sí, sí, claro. Entonces, eso es un dato importante dependiendo del vehículo y las características, que desconecten su borde negativo. Sí, es bien importante esto que mencionas, ya que, pues bueno, hay algunos vehículos que les da ansiedad, dice la chaviza, Es correcto. no le avisamos que vamos a estar ahí manoseándolo y ahí es donde justo se bloquea, se hace un corto. Y algo bien interesante, que regresando al tema de los soportes de motor, los soportes de motor no es solo agarrar y reemplazarlo. Muchas veces tenemos que fijarnos dónde va montado y cómo debería de ir montado. Un ejemplo muy claro, y esperemos que la audiencia ahí no nos empiece ahí a atacar, el Bora. El Bora, digo, ¿Qué te digo? un motor 5 cilindros, cuando habíamos visto un motor 5 cilindros, la transmisión automática que lata da y pues, una dirección electrónica que también da mucha lata. Y que los espacios son súper reducidos. Reducidos. ¿Qué pasa con el Bora? Si nosotros reemplazamos directamente cada uno de los soportes y vamos apretando, incluso la caja llega a patear en el automático. Exactamente. Tenemos que alinear soportes con motor y transmisión. Un proceso muy sencillo para hacer la alineación de los soportes con la transmisión, perdón, de los soportes motor y transmisión del Bora, es tenemos que dejarlos al llegue todos los tornillos, echamos a andar el vehículo y lo ponemos en neutral. Ahí lo Justo. dejamos. La Para que propia se vibración acomode. exactamente va a ser a que se acomode, ya llega en un punto en que pasado unos 5 o 10 minutos, apagamos el vehículo y ahora sí nos ponemos a apretar todo, mi estimado Omar, y ahí es donde va alineado, en este caso mi motor y transmisión, del bien confiable Volkswagen Bora. Perfecto. Y seguir ese proceso, porque también muchas ocasiones nada más lo calzan de un lado y pues obviamente ese peso se va más de un lado y simplemente no queda y dañan la cuerda y hay algo súper complicado. Exactamente, y Bien, empezamos a batallar ahora con otra cosa del Bora. perfecto. Sandy, ¿nos puedes regalar la siguiente diapositiva, por favor? Perfecto. Y muchas veces nos preguntan, amigo, oye, es que yo tengo por ahí el motor que está KBC y KBC, como coloquialmente se conoce, y pues que tiene vibraciones extremas y simplemente no puedo solucionarlo. Ya reemplacé soportes, ya le cambié todos, le puse los hidráulicos porque dependiendo las características del vehículo, puede seleccionar uno de caucho hidráulico o que venga de vacío o inclusive electrónico. Uh -huh. Aquí ustedes como expertos bien lo saben y creo que muchos y muchísimas prácticas se han hecho en diferentes capacitaciones de muchos rubros y sabemos comprender cómo funcionan los sensores de CKP y de CMP, de árbol de levas y de cigüeñal, pero justamente aquí lo que estamos viendo en esta diapositiva, en este caso es un motor M272 de Mercedes-Benz y del lado derecho un árbol de levas que lo hemos visto muy común en los motores Pentastar de Jeep, que se va rebajando y hay un desgaste irregular y va a tener esa variación. Porque recordemos, ¿qué electrónica tiene que ver directamente enfocado a los soportes de motor? Pues sensores de detonación. Recordemos que su interior tiene mercurio y dependiendo de las vibraciones que esto genere, manda esta señal a una unidad de control y lo determina como un fallo de encendido múltiple o un fallo en un cilindro. Correcto, sí, justo. Estos sensores, el CKP, CMP, pues bueno, van a estar midiendo la velocidad a la que está girando, ya sea cigüeñal o árbol de levas. Dependiendo de esa velocidad, se manda la señal correspondiente al módulo para que en este caso mi soporte de motor electrónico, pues se haga el ajuste. Y como vamos a ver un poquito más adelante, en un soporte de motor que tenemos aquí diseccionado, pues bueno, la membrana interna va a estar subiendo y bajando, justo va a estar moviendo el líquido que se encuentra en el interior, pues bueno, para hacer más o menos suave mi soporte de motor y que estas vibraciones pues no se sientan directamente en el habitáculo y no sea una sensación no tan confortable, pues cuando le estoy pisando en este caso este tipo de vehículos que tienen, por supuesto, harta potencia. Y en específico, porque también muchas veces, oye, ya reemplacé soportes, ya reemplacé los sensores, ya revisé el cableado y siempre es importante, yo siempre se los pregunto cuando nos piden algún dato técnico o algún diagrama, etcétera, ¿qué reparación previa hubo? Porque en específico ya las motorizaciones de ahora, inclusive antes de desarmar, tenemos que revisar la literatura técnica porque puede haber puntos en específico que ya hay motorizaciones que te dicen, tienes que primero sincronizar para poder desarmar.
Ejemplo, la foto que ustedes pueden ver en la parte central, tenemos un árbol de compensación. Como bien su nombre lo menciona, es justamente para compensar todas esas vibraciones, variantes que puede haber dentro del funcionamiento. Y si nosotros, en este caso, no lo ponemos bien a tiempo, pues va a repercutir en un fallo electrónico detectado por los sensores de detonación. La unidad de control va a tratar de regularlo y nunca vamos a poder solucionar ese problema. Entonces vean cómo algo tan sencillo de un tema mecánico repercute a todo el funcionamiento y el desempeño de motor. Exacto. Muy bien, y sí, justo alguna de las cosas importantes que también debemos de revisar al momento de estar haciendo el diagnóstico del motor, pues es el enemigo natural del caucho, mi estimado Omar, el aceite. El aceite de motor, el aceite de transmisión, el aceite de dirección, todos estos aceites, más bien todos estos aceites de estos diferentes sistemas, al momento de mojar, ya sea un buje de suspensión o directamente el caucho de mi soporte de motor, lo va a hacer chicloso, lo va a hacer todo suave, lo cual se va a ver disminuido, por supuesto, su funcionamiento. Y lo mismo, ¿no? Yo puedo estar reemplazando todo el tiempo soportes, puedo estar haciendo afinación del propio motor, pero si no arreglo la fuga, pues bueno, pues no va a servir absolutamente de nada. De igual manera, si hacen esta reparación, oye, sabes que voy a reemplazar soportes, hacerle ver y hacer un presupuesto de manera más en específico a tu cliente. Oye, sabes que periféricamente lo que tengo que desarmar, pero tienes una fuga o se puede ver provocada al manipular estas piezas, porque recordemos que hoy en día ya todas las composiciones metalúrgicas que vienen, encontramos mucho lo que es baquelita y hoy en día pasan 50,000 kilómetros, las tocas y pues se Sí, rompen. sí, sí, o pasa mucho con los sensores, los conectores, ¿no? También. Otra vez, Volkswagen, digo, igual no es por estarles gritando a Volkswagen, pero justo, ¿no? Agarramos y apenas le hacemos así para retirarlo y chin, todo se hace quebradizo. Entonces, todo eso se va a ver afectado y otra vez es lo que venimos repitiendo. No tenemos esa cultura de prevención y nos incluimos, ¿por qué no? Llevamos el vehículo hasta que prácticamente ya no se mueve y ahí es donde vienen esos cuentononones al momento de justo, ay, es que mi maestro tuerca nada me dijo que era el soporte de motor, no, hay que cambiar una junta tal vez de cabeza, hay que reemplazar la junta del cárter, ¿por qué? Porque ya se hizo todo un relajo en cuestión de reguero de aceite. Perfecto, mi estimado Emilio. Pues sin más, vamos a pasar del otro lado del estudio para justamente en específico con la diapositiva que les tenemos aquí, verlo más a detalle, explicarles ahí un tema inclusive del tiempo para que en específico tengan eso en mente cuando vayan a hacer una reparación de este tipo o se les presente una falla con misma sintomatología, porque recordemos que hoy pues es muy igual. Entonces, en lo que pasamos por ahí, amigo, ¿me puedes recordar entonces qué requiero por ahí? Vi que si también aplicaba la constancia para Colombia. ¿Nos puedes decir un poco más? Sí, claro que sí. Mientras nos pasamos de aquel lado, claro, recuerden que este tema de las constancias, bueno, pues únicamente aplican a territorio nacional, derivado que pues tenemos o necesitamos incluir el CURP en las constancias y pues bueno, es importante agregarlo al momento de solicitar la constancia. Esto con la finalidad, por supuesto, de poderles expedir la misma y que, bueno, lleve los datos correctos. Y recuerden que si quieren esta constancia, bueno, pueden enviarnos un correo a capacitación@sid.com.mx con su nombre completo, número de teléfono, su CUR y el tema del día de hoy. Además de, por supuesto, esta beca que se está ofreciendo Grupo SEDVA en conjunto con SID, pues bueno, este tema del descuento. Recuerden que les saldría en 300 pesotes. Perfecto. Oye, amigo, ¿y esto es de manera presencial también cuando ustedes dan estos cursos en tus sucursales? Sí, por supuesto, tenemos nosotros o estamos impartiendo cursos a lo largo del país. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que sepan dónde vamos a estar dando las capacitaciones, con la posibilidad, por supuesto, de tener una constancia oficial avalada por la SEP y la Confederación Nacional de Talleres. Bien importante, síganos en nuestras redes sociales. Perfecto. Pues bien, estimados colegas, como bien aquí tenemos en lluvia de color un M272 de la generación del 2007 hasta el 2013 de Mercedes-Benz y justamente esa parte. Recordemos que periféricamente tenemos los que son pues nuestros dos sensores de árbol de levas que vienen por cada banco y que justamente lo que vamos a hacer aquí es hacerles mención de esa literatura técnica de que antes de desarmar este motor en específico, o que si ya tuvo una reparación y el árbol de compensación quedó mal ajustado, mal posicionado al momento de ponerlo a tiempo, puede repercutir en esa parte y que inclusive los mismos electroimanes de los variadores pueden tratar de regular y que muchas veces se llegan a dañar. Es un porcentaje muy bajo, pero puede verse repercutido en este tipo de piezas. Correcto. Entonces, amigo, en lo que voy desarmando para dar la siguiente explicación, regálanos aquí y recuérdanos
¿qué gamas ya cubre los productos de SID y cómo tienen ahí por ahí algún tema de funcionamiento? Sí, por supuesto, aquí como lo podemos observar, bueno, en lo que nuestro amigo Omar va desarmando, estos sensores justo de árboles van a estar alimentando, ¿no?, directamente con información de las revoluciones a mi soporte de motor. Este es un soporte de motor electrónico que, como pueden ver, justo está bastante grande, bastante pesado, y lo importante a destacar, por supuesto, pues es la conexión. ¿Sí? Derivado de que, pues bueno, va a estar recibiendo la información de este lado de mis árboles de levas, pues bueno, para que el soporte de motor se haga más o menos suave. Pero no solo tenemos también tenemos el soporte de motor hidráulico, pero también con vacío, ¿no? Este soporte de motor, pues bueno, como pueden observar, se alimenta directamente desde el vacío que se va a generar en sistema de admisión, en el cual va directamente conectado. Justo por ahí debe de llevar su manguerita. ¿Para qué? Para que justo el soporte de motor derivado de la membrana que tiene en su interior, y enseguida se los muestro, va a estar haciendo el ajuste correspondiente. Y aquí lo podemos observar. Aquí tenemos un soporte de motor diseccionado, en el cual justo en esta cámara que se encuentra aquí, bueno, ahí es donde vamos a tener el fluido hidráulico, y la membrana va a estar trabajando ya sea electrónicamente o directamente con vacío. ¿Para qué? Pues bueno, para que pues pueda, en este caso, funcionar mi soporte de motor, y cuando se deriven estas vibraciones altas, ¿no?, en nuestros motores de alto desempeño, pues bueno, nuestra membrana se ponga a chambear y el fluido, en este caso, pues suba y baje para hacer el ajuste correspondiente a la suavidad o dureza que se va a presentar en mis soportes de motor. Y bueno, actualmente SID maneja soportes de motor electrónicos. Estos principalmente que les mostramos son de Honda. Sobre todo este es de Honda Pilot, es el soporte de motor trasero. Bueno, que contamos con él, pueden consultarlo directamente en nuestro catálogo. Oye, amigo, ¿y este soporte? Porque de hecho vi un comentario. ¿Qué precio tiene? Porque es de los que he visto que son inclusive de los más caros. Sí, por supuesto. Bueno, puede ir variando, por supuesto, el tema del precio. Sin embargo, bueno, hablando en estricto sentido, es un ahorro considerable si lo tomamos en cuenta. Pues bueno, que si nosotros lo conseguimos en la agencia, bueno, además de que nos van a tardar un montón en entregárnoslo, pues bueno, son costos excesivos, ya que, pues bueno, nosotros desarrollamos el soporte, nuestros soportes de motor, siguiendo el número de equipo original, y pues bueno, el costo puede verse estrictamente observado, o podemos diferir en un ahorro de hasta un 50% en el costo de los soportes de motor. Hablando estrictamente número, pueden encontrar soportes de motor de este estilo en no más de 2,000 pesotes. Perfecto, pues mira, la verdad es que sí es un costo bastante considerable comparado contra el que te lo venden las agencias, pues recordemos que es como ir a comprar ahí a marcas de prestigio. Es Bien, correcto. entonces, ya que aquí antes de poder desmontar lo que es la tapa de distribución, en este caso, habitualmente siempre para una puesta a tiempo, y no me vas a dejar mentir, mi estimado amigo, que te dicen punto muerto superior del pistón 1. Del pistón número En 1. este caso, te pide que lo lleves a 40 grados después del punto muerto superior, porque recordemos que es un motor de alta interferencia. Bien, aquí como podemos ver estas coloquialmente conocidas como charolas, que son justamente los reductores que nos van a dar la señal a los sensores de árboles de levas, y que ya cuando tú pones a tiempo este motor, requieres de hacer una comprobación, y que justamente en esta parte donde, en estos orificios, ya cuando tú lo pones a tiempo, te pide que lo pongas a 305 grados, y esta numerología, esta nomenclatura que viene aquí, tiene que verse perfectamente alineada en ese círculo. Entonces, si no está perfectamente centrado, pues tu puesta a tiempo simplemente está mal. Está mal, y va a Bien. empezar a vibrar el motor, vamos a empezar ahí a batallar con bujías, con cables, con sensores, pero justo la puesta a tiempo es las partes más importantes, claro, al momento de estar haciendo un servicio. No se diga cuando cambiamos bomba, cuando cambiamos cadenas, ¿sí?, cuando estamos haciendo servicios, incluso con el solo hecho de cambiar retenes, pues justo debemos de fijarnos o de poner a tiempo, en este caso, nuestro soporte de motor, y evitar esas vibraciones y que, pues bueno, se desgasten prematuramente mis soportes de motor. Perfecto, amigo. Y como bien se los mencionábamos, en este caso, este árbol de compensación central, como pueden ver aquí, tiene una media luna. Entonces, este motor requiere número de uno, y veamos de cuántas marcas. La del cigüeñal, árbol de compensación, tres por cada árbol, y una en la parte posterior que te ayuda a retener el árbol de compensación. Volviendo a la mención de la electrónica y de ese fallo en específico que les mencionábamos, si este nos queda retrasado o adelantado uno o más dientes, pues obviamente va a haber una descompensación. Y al momento de que nosotros lo pongamos en marcha, puede ser que sí funcione y tenga potencia, pero electrónicamente lo va a tratar de regular,
y pues esto simplemente no va a funcionar. E inclusive hay motorizaciones, he visto de muchas marcas, inclusive que mencionas de la marca japonesa, que es muy importante, que las guías de la cadena te pueden quedar en ambos lados. Entonces es súper importante ponerlos de la manera correcta porque te puede quedar en ambos, pero con 1 milímetro que te quede mal esa puesta a tiempo, pues simplemente no vas a encontrar la falla y no se la vas a quitar con nada. Y pues obviamente lo que no queremos es hacer un retrabajo. Sí, De claro. igual manera, aquí el tensor que ocupa en específico este motor, o muchos de marca europea, funcionan una sola vez. He visto que, oye, es que lo quiero volver a poner y la verdad es que cuesta 4,000 pesos, etcétera, etcétera. No se arriesguen, ese es el dato y el tip que les podemos decir, pues que no se arriesguen. Y obviamente esto va a repercutir con las vibraciones que va a generar el motor y pues con lo que va a soportar. Así que, valga la redundancia, los soportes de motor Exacto. y pueden ver afectados en un daño prematuro o que nosotros estemos pensando, oye, ¿sabes qué? Es que ya le puse de 3, 4, 5 marcas Y diferentes y nomás no jala. simplemente no jala, no jala, no jala. Y pues en específico ese tip. Entonces, y fíjate cómo algo tan sencillo, un soporte de motor, Sí. que ya vimos su estructura, la ingeniería y el desarrollo que esto tiene, hasta dónde nos conlleva para poder eliminar una falla. Y como bien se los hemos mencionado, seguirnos capacitando, comprender en plenitud los sistemas, cómo funcionan, la relación que hay entre ellos, porque recordemos que la estructura y la ingeniería de todos los vehículos está basada al cuerpo humano, que todo va interconectado. Sí, exactamente. Y bueno, aquí está facilito, ¿verdad? Porque aquí tenemos el motor ya abajo, pero pues hay veces en que nada más estamos trabajando en un espacio así de pequeño. Entonces, una de las cosas que justo la mayoría de los técnicos batallamos, pues es espacio, ¿no? Y en algunos vehículos, y permíteme regresar al tema de la Honda Pilot, para cambiar soportes de motor de este estilo, prácticamente tenemos que bajar todo el motor completo. No hay espacio para trabajar, entonces ahí les dejamos como tip, no cambien soportes de motor de Pilot, no es cierto, sí cámbienlos, pero tengan en cuenta, en consideración que prácticamente van a tener que bajar pues, todo el motor. ¿Por qué? Porque pues bueno, no hay espacio para trabajar. Y justo, ¿no? El tema de las vibraciones es bien interesante porque pues si ya reemplazamos justo, ¿no? O ya pusimos a tiempo, calibramos o ajustamos el arco voltaico de las bujías, cambiamos bobinas, cables, y aún así no se le quita la vibración, los soportes de motor siempre son los más afectados, ya que justo como bien mencionas, ¿no? Ya cambié un montón de marcas y nos han llegado a decir, a ver si tu marca funciona, ¿no? Pero no, muchas veces no es por eso, a veces es porque justo deriva de algunas otras situaciones, como bien mencionas, pues algo tan simple como una puesta a tiempo. Y saber entender también esos códigos de avería, porque muchas veces pues te los da de manera general y muchas veces lo buscas y es que en un video el ucraniano cambió esta pieza, Sí, el de Chihuahua cambió otra, en los grupos me dicen que eso no era cierto y que le cambia el aire a las llantas, etcétera, ¿no? Entonces, correcto. pues viendo comprendida esta parte justamente con este webinar, uno, en lo que refiere a soportes de motor, comprenderlo para que en el segundo, cuando ya hablemos de tecnicismos más en específico, frecuencias, saberlo entender y el porqué de ese fallo. Sí, exacto. Entonces es por eso que es bien importante contar, claro, con toda la herramienta especializada y una de ellas, claro, el escáner. ¿Para qué? Para poder Ya, diagnosticar correctamente, pues bueno, sensores, caídas de voltaje, todo eso que se va a ver involucrado en mi propio motor, pues bueno, se va a ver afectado directamente en mis soportes de motor electrónicos. perfecto, amigo. Pues vamos del otro lado para poder seguir con la presentación y todas las diapositivas. Denos un momento, por favor. No me gira tanto la pantalla. No. Muy bien, Ok. ¿te parece si le damos un vistazo al chat, mi estimado Omar? Ok, a ver, ¿qué nos dice el buen Cristian Barajas, amigo? Nos dice, para cambiar un soporte de esos de Mercedes, hay que bajar el motor o solo el frente. Digo, porque cualquiera que sea el caso, se cobra bien el servicio. Lo menos es lo que cueste el soporte. Totalmente de acuerdo. Fíjate que en específico, y un tip que les damos en motorizaciones europeas, lo que es Audi, BMW, Mercedes-Benz y algunas otras, fíjate que aquí se ocupa y va mucho de la maña, Sí, y en este caso se corta una llave 16 milímetros por la mitad, la metes y haces palanca con una barra de estas como las que utilizan las vulcanizadoras exacto. para poderlo realizar. Sí tienes que desconectar los catalizadores, tienes que elevarlo, pero en este caso no es necesario. En las motorizaciones, sin importar la marca,
donde sí o sí tienes que bajar el motor, ese motor es V10 o inclusive V12, porque ahí sí de plano no hay nada de espacio. Y como No hay bien nada lo de- mencionas, amigo, y justamente ustedes como expertos, revisar, oye, ¿qué comprende todo este trabajo? Y decirle al cliente, porque en muchas ocasiones, ¿cuántas no ocurre? De, oye, son, por dar un ejemplo en específico de Honda Odyssey, son 8,000 pesos de soportes, pero son 12,000 de mano de obra y el cliente te dice, oye, ¿pero por qué? Pues que Sí. estás más caro que la Si nada refacción. más son dos tornillos, luego nos dicen, ¿no? Si nada más es justo, ¿no? Si nada más vas a quitar dos tuercas de aquí, ¿cómo es que me estás cobrando tanto por la mano de obra? Pero pues justo, ¿no? A veces hay que bajar o tener la herramienta necesaria para hacer, en este caso, el reemplazo. Obviamente porque requieres de equipo, herramienta y tu conocimiento. Entonces, eso es invaluable. Como siempre se los hemos mencionado, cobren por lo que hacen y cobren por lo que saben y por lo que hacen el doble, porque pues Exacto. es obviamente muy, muy complicado. Hay vehículos, incluso por decir del grupo baja y volviendo a lo mismo como Audi, que no tiene nada de espacio, pues hay que bajar el portaje en algunos En casos. algunos casos, por supuesto. Sí, hay que hacer el despiece. Vi una pregunta de este lado aquí en el chat que nos decía que cómo va la posición del montaje del soporte de motor superior del TIDA. El TIDA tiene, además de un soporte hidráulico del lado derecho, tiene un huesito Ok, en la parte superior. ¿Sí? No hay una posición correcta, más bien es identificar cuáles son los soportes en este caso que fallaron. Y justo aquí está la pregunta de Gerardo Villagán Flores. Nos dice, buenas noches, ¿nos podrían explicar la colocación correcta del soporte de motor superior derecho de TIDA porque se daña en poco tiempo? Al parecer, justo, pues es el de hueso, pues ese merengues. perfecto. Y amigo, El de hueso. recuérdanos tus redes sociales, porque aquí nos pregunta ¿Mm? Jaime Jorge López que si van a dar alguna capacitación, conferencia ahí en Córdoba, Veracruz. ¿Tienen mapeado eso o ya En hasta el Veracruz, próximo año? yo creo que en Veracruz ya sería para el próximo año. Justo ya estamos cerrando las capacitaciones. La que viene ahorita es para Monterrey. En Veracruz, por supuesto, lo consideramos, pero sigan en nuestras redes sociales en SID México, tanto Facebook, Instagram, YouTube. Ahí estamos subiendo la información de cuando se derive, en este caso, una capacitación. Regresando al tema del TIDA, sí, no hay una posición correcta, digo, Se el me quita el huesito chat tal de cual medio. se reemplaza. Sin embargo, si alguno de los soportes de El motor o de chat que me traba transmisión la ya diapositiva. se dañó, si ya falló, ahí es donde se va a ver disminuida la vida Y si me útil quitan el chat que justamente está del de lado el izquierdo, huesito. Es por eso que es el bien del lado izquierdo. importante que, así como montamos, cambiemos el soporte de motor, pero Ese. tenemos que revisar todos los soportes de motor para asegurar que, justo en este caso el de huesito, pues funcione de la mejor manera. Y como bien lo mencionas, y podemos ver en esta diapositiva, justamente el costo de las refacciones sin importar la marca, ya sea el original o de las marcas aftermarket como SID, pues esto incrementa anualmente de un 9 a un 12%. Entonces, repercute de una manera muy significativa y que en ocasiones requieres de algunos periféricos. Como bien lo pueden ver en la diapositiva del lado derecho, vean simplemente todas las anotaciones, y esto lo bajamos de ahí de un manual muy, muy, muy detallado, de toda esa, lo que integra. Si ven en la parte interior, comprende, pues de ahí de cuadrado, pero la estructura exterior, porque lo que va a soportar, ya hablamos de cuando ocurre un siniestro, cómo va a repercutir y cómo tiene que ser su funcionamiento, o si requieres de algún aditamento periférico como las mangueras de vacío, que en este caso los de SID Sí. ya vienen integradas. Sí, justo, este es uno de los soportes del motor, que son hidráulicos y justo funcionan con vacío, como lo explicábamos hace un momento, pues va conectado directamente, sí, ahí al sistema de admisión, para el momento de que suban o bajen las revoluciones, la propia succión, pues haga que la membrana se esté moviendo, ¿para qué? Pues bueno, para que se haga el ajuste correspondiente y el soporte de motor se haga suave o rígido. Mira, aquí hay una pregunta bien interesante de nuestro amigo Luis Enrique Ujú, sí, Castrorena. la vida es desde Dice, buenas noches, muy dice, al buena. cambiar los soportes de Volkswagen, es Claro que importante sí. que queden las marcas del anterior soporte. Tuve un caso de un soporte genérico y tenía vibración el motor y con el genuino no. ¿Alguna razón? Pues mira, básicamente lo que explicábamos hace un momento, Volkswagen tiene esa peculiaridad. De hecho, si me permiten mostrar en este caso hay algunos bases que van conectadas ya directamente a la cabeza del motor que tienen una especie de trapezoide en la parte inferior, en la de donde justo debe de acoplar de manera perfecta para que no quede chueco ni motor ni transmisión. Esto con la finalidad de que quede centrado en la misma posición. Pudo haber sido que en ese momento, cuando cambiaste este soporte de motor genérico, pues no quedó correctamente alineado. ¿Y qué pasó cuando pusiste el original? Pues agarrar y sí, quedó en la misma posición. Es por eso que es importante justo este proceso, ¿no? Montamos todos los soportes, los cambiamos, los dejamos al llegue, el vehículo lo echamos a andar, lo ponemos en neutral y ahí lo dejamos. La propia vibración va a hacer a que se acomode motor y transmisión y ahora sí, ahí nos ponemos a apretar para evitar justamente esa vibración.
que inclusive muchas veces requieren de torques en específico, o inclusive también utilizar estos selladores de rosca, porque justamente como son vibraciones, Altas vibraciones. evitar que se aflojen y obviamente que sea el torque adecuado. Sí, recuerden que ahora el torquímetro no solo lo utilizábamos, ¿no? Antes para apretar tornillos de cabeza, tornillos de cigüeñal, de árbol de levas, ahora necesitamos el torquímetro prácticamente para apretar absolutamente todo, tanto suspensión, dirección y tracción. Y no se diga, por supuesto, soportes de motor, de acuerdo, y hay muchas tablas que nos pueden servir para hacer o identificar el torque correcto de los tornillos. Basta con que identifiquemos el diámetro del tornillo, el paso de la cuerda y recuerden que en la punta o en la cabeza de los tornillos tenemos a veces unos numeritos, 10.9, 8.8 o incluso unas barritas. Si toda esa información la trasladamos a las tablas que justo las pueden buscar en internet, con esos tres datos les dicen el torque máximo que puede soportar ese tornillo o la tuerca. Y ahí es donde justo utilizamos el torquímetro. Y que si desafortunadamente llegan a trasroscar este tipo de cuerdas, pues obviamente hagan bien ese trabajo porque si no va a repercutir tanto en tiempos como en costos para ustedes y pues dejarlo bien a la primera. Sí, y es bien importante esto, el tema de los tornillos. Muchas veces cuando estamos haciendo el cambio de los soportes de motor y si no tenemos, en este caso, la portería o la pluma, agarramos y le metemos un gatito, ¿no? En la parte de abajo y ahí el soporte, perdón, el motor está así todo chueco. Queremos montar justo, ¿no? Un soporte de motor y al estar chueco mi propio motor, pues ahí es donde ya no coinciden los agujeros y le estamos dando con la mano, no entra, métele la pistola, ¿no? Y entra porque entra. Pues en ese momento trasroscamos la cuerda, podemos llegar a romper el propio tornillo y ya se hizo un relajo. Y también si en algún punto, que no es tan común, pero sí es en el caso, poder hacer válida la garantía, que la verdad en soportes de motor yo la verdad es que he visto nula esa parte de manera general, entonces mucho de ello es por instalación. Correcto. Entonces, comprender esa parte y como pueden ver en su diapositiva, vean cómo inclusive esto ha evolucionado, lo que les mencionábamos, que ya tenemos flechas de Cardán que llevan ese soporte que inclusive montado con un valero o las ruedas flexibles porque todo el torque que tienen que soportar. Aquí podemos ver en esta fotografía que es de un dragster, vean inclusive cómo el neumático sufre toda esa torsión del par motor Desestrés. que está pasando. Entonces imagínense cómo todos los demás elementos mecánicos o inclusive los soportes de motor o todo lo que lleva del tren motriz, todo lo que sufre. De hecho, aquí, no sé si nos puedas quitar la diapositiva y poner nada más la cámara. Por favor. Ahí está. Por ahí. Entonces, aquí ejemplo, tenemos un cardán de fibra de carbono de una AMG y Sí que pues no digo, pesa ¿cuánto nada, o pesa? sea, nada. Comparado contra las camionetas de 3,5 Sí, sí, de correcto. hace 20, 15 años, pues obviamente todo lo que tiene que soportar en torque, pero tiene que ser más ligero. Entonces, ¿cómo esto ha evolucionado inclusive para los vehículos turismo de gama media o de gama premium? Y que obviamente esto, la ingeniería que lleva, porque muchos cuando nos lo muestran dicen, oye, pero esto no es fibra de carbono, porque estamos acostumbrados al del cofre que viene cuadriculado. Sí, exacto. Esta es una composición diferente justamente por ese enrollado y ese torque que tiene que soportar. Entonces, inclusive que si hacen una reparación en un vehículo de alta gama, pues tengan cuidado de no dañar este tipo de componentes. Sí, exactamente. Y regresando a la imagen que estaba ahí en la Regresas a la diapositiva, justo diapositiva. todo va a depender, ¿no? De la necesidad. Imagínense, si yo le quisiera poner uno de estos dragster, pues un soporte de motor hidráulico, un electrónico, no va a servir absolutamente de nada, ¿no? Para en este caso, por ejemplo, los que mejor les funcionan son los sólidos. Yo no necesito que mi conductor sienta confortable, ¿no? Esa tracción. Yo necesito que aguante. Y para que aguante, pues en este caso un soporte de motor sólido para esta necesidad. Es por eso que es bien importante identificar la necesidad a atender para mostrar o directamente recomendar el mejor soporte de motor para cada uno de estos vehículos. Sí, porque recordemos que en vehículos deportivos, que muchos clientes lo llegan a confundir, oye, es que mi auto es deportivo, pero siento al chicle que pasé en la piedrita Sí. hasta no te digo dónde, ¿no? Pero justamente, ¿por qué tiene la estructura y esa ingeniería? Sandy, ¿nos regala la siguiente, por favor? Perfecto. Y aquí, como podemos ver en esta diapositiva, en la parte izquierda, cómo comprenden todas esas fuerzas tangenciales que ya Emilio nos hizo favor de explicar y cómo se conjugan con la electrónica, porque hoy en día es muy común que sin importar la marca, inclusive desde los de entrada, tú puedes seleccionar modo Sport, Confort o inclusive tienen ahí un mapeo donde tú dices, yo quiero la suspensión más rígida, el motor en modo deportivo o en modo confort y obviamente en los soportes electrónicos pues va regulando esa
ese voltaje para poder hacer esos trabajos, dependiendo de la aceleración, del frenado, de inclusive de los hábitos de manejo. Correcto, y ya la cosa otra vez se sigue complicando. ¿Por qué? Porque, pues bueno, entre más sistemas o más ayudas tengamos a la conducción, pues bueno, requerimos de más sensores. Y no solo aplica soportes de motor, aplica suspensión inteligente, que ya tenemos amortiguadores electrónicos, amortiguadores neumáticos, ¿no? Tenemos direcciones electrónicas que, recordemos que yo necesito que cuando voy muy rápido, mi suspensión y mi dirección se comporten rígida. Y ahí es donde se hacen toda esta variación de parámetros y donde estamos mapeando justamente en tiempo real para que se ajuste de acuerdo a mi necesidad y pues bueno, no le demos en la torre. Pasa también mucho, ¿no? Con este sistema Start-Stop, que es una lata. A mí la verdad no me gusta el sistema Es algo Start-Stop. bien complicado. ¿Por qué? Porque a cada rato se está apagando el auto, cuando se echa a andar justo pasa esto, ¿no? Se empieza a mover mi soporte de motor, se desgasta la batería, se desgasta la marcha. Entonces, recomendación, apaguen su sistema de Start-Stop porque realmente es una lata y va a desgastar prematuramente, por ejemplo, mis soportes de motor. También de igual manera que si ustedes están haciendo una reparación, la electrónica, como tiene que ver, muchas ocasiones ha ocurrido de que, oye, ya hice un presupuesto de manera general, me autorizaron soportes de motor, de transmisión, suspensión, etcétera, pero inclusive ya para cuando tú vas a alinear el vehículo y lo tienes en un modo en específico, puede modificarte, y más si tenemos estas suspensiones adaptativas, y obviamente al momento de que nosotros queremos ajustar estos ángulos en la alineación, camber, caster, toe, etcétera, todos los que ya conocemos, los valores nos van a mentir. Entonces, inclusive hay ya datos en específico que te dicen, tienes que ponerlo en modo confort porque la altura de la carrocería va a diferir 2 o 3 milímetros y esos grados pues van a cambiar referido a los datos que yo voy a introducir a la alineadora. Sí, es bien importante esto porque bueno, incluso ya hay alineadoras que compensan el sistema HADAS. Sí, Exacto. estas alineadoras, híjole, ya de última generación, que pues bueno, necesita primero verificar que todo mi sistema HADAS estén en correctas condiciones para ahora sí meterle mano a todo lo demás. Perfecto. Y mira, aquí tenemos una anécdota de José Trinidad Lozano. Nos hace referencia a una VO 2019 y dice que tuvo un problema con el clutch hasta que se acostumbró. Sí, tal cual dice, por una vibración de sacudida al motor, al sacar el clutch, le dijeron que era el Chloe, El el clutch, yo clutch, creo que el clutch, el embrague. ya lo cambió y sigue sacudiendo. Y pues ahora creo que ya se acostumbró a la sacudida del motor. Es probable que sean los soportes, aunque se ven bien a simple vista. Eso es algo bien interesante. Si nosotros abrimos, perdón, el cofre del vehículo, en algunos, Gol, Vento, vamos a ver el motor así chueco. ¿Y qué diría uno? Ah, pues es que está, ya me dijo el Emilio y me dijo el Omar, que si está vencido, Hay que cambio de cambiarlo. soportes. Pero en esos vehículos, si está chueco, es porque así es el diseño. Ustedes le van a cambiar N cantidad de veces los soportes de motor, pero ese motor siempre lo van a ver un poquito chueco. No necesariamente un motor caído en estos vehículos de esta gama, pues bueno, es cambio de soportes de motor. Y aquí, por ejemplo, con el tema de que nos comentan de la VEO, sí, justo, ¿no? Si ya hasta mi cliente dice, pues siempre lo he manejado así, siempre ha sido así, probablemente pues, sean sus soportes de motor. Bien, o que inclusive recordemos que las poleas de cigüeñal, que hoy en día son un damper, justamente por su nomenclatura en inglés, que es un antivibrador. Uh -huh. Muchas veces recordemos que viene un vulcanizado intermedio y que muchas veces ya se desprendió y que puede generar esas vibraciones. Puede ser, no digo que sea en Que sea por específico el ahí. caso de la VEO, pero por revisar tanto damper, inclusive las flechas que llegan a tener ahí algún problema internamente con los tripoides, o si los soportes de motor, no estaría de más, pero ir acotando, haciendo las pruebas correspondientes, como una prueba de Stoll, etcétera, para poder determinar cuál es la causa raíz Sí, del problema. incluso el propio centrado, ya ves que cuando vamos a Ujú. montar la caja, viene en el kit, pues justo el centrador para que vaya en la posición el plato de clutch. Y recuerden rectificar, porque es lo mismo con los discos de freno. No Igual. rectificamos justamente el plato que va ahí pegado en el cigüeñal, se nos olvida, dices, yo lo veo bien, nada más pásale una lijita del 300 o del 400 y vámonos, ¿no? Recuerden que hacer todos estos servicios, pues nos va a ayudar a que pues, mi cliente no regrese, porque acuérdate que una vez que regrese el cliente después de un servicio ya no viene igual, ya viene molesto porque me hiciste perder tiempo, porque no queda. Entonces siempre hay que considerar pues todos estos elementos periféricos, y no se diga con el clutch, ¿no? Siempre poner utilizar el centrador y pues darle su rectificada al plato que va ahí pegado al cigüeñal. O que incluso hay embragues que ya vienen con un volante bimasa que justamente es para absorber todas estas vibraciones de igual manera que el damper y Uh que -huh. muchas veces pues por costos no se reemplaza. Como hoy lo menciona, sabes que no lo mando a rectificar, le doy con la hija que esto no sirve para nada. Eso al primer embragazo pues obviamente va,
se va a ver afectado, entonces no Correcto. tiene una relación. Sandy, ¿nos regalas la siguiente, por favor? Y por decir, aquí podemos ver, pues, tipos de soporte, cómo viene su estructura, inclusive del lado izquierdo, me parece que es de ahí de un Renault, de un Peugeot, donde ya desde el 2004 tenemos las flechas con este soporte integrado o inclusive con un Valero. Bien, y nos dice aquí el buen Jesús Jesús Castorena. Castorena, ¿el encendido afecta los soportes del motor si el motor no está en buen funcionamiento al arranque? Sí, Es por supuesto. correcto. Sí, se afecta ya que, pues, como lo venimos mencionando, los soportes de motor justo van a permitir absorber las vibraciones, pero no todas las vibraciones. Si hay una falla en un sensor, si hay una falla en una bujía que se esté mojando, una bobina que no esté mandando bien la chispa o incluso el propio cable, aunque yo tenga soportes de motor nuevos y en buen estado, esa vibración se va a transmitir directamente a el habitáculo y ahí es donde pues, el cliente pues, va a regresar molesto. Y justamente con todos estos datos técnicos y toda esta información que ya les dimos a ustedes como expertos, saber dividir, porque recordemos que siempre la sintomatología es muy similar. Sandy, Correcto. ¿nos regalas la siguiente, por favor? Y pues justamente todo lo que hemos visto en este webinar es para que en el próximo podamos entender, como bien lo menciona aquí esta parte, qué frecuencias manejan, hasta dónde o no puedo ver inclusive con un multímetro, qué es un hertz. Entonces eso lo vamos a ver más a detalle porque recordemos que la verdad yo considero, salvo lo que tú comentas, amigo, pues para que lleguen los autos 100% eléctricos a abarcar una gran parte del parque vehicular, van a pasar algunos años, pero justamente entonces, como bien lo podemos ver en esa fotografía, pues que comprende de soportes de motor, de freno, suspensión, eso no va a cambiar, simplemente la motorización. Y Correcto. recordar que este tipo de motorizaciones inclusive tienen mayor torque que los motores de combustión. Entonces ahí se va a poner bastante interesante y que cuando hagamos este tipo de reparaciones, porque muchas veces inclusive para un servicio o una reparación de un auto eléctrico, oye, pues muchas veces tenemos ahí el miedo de que puedo o no puedo hacer la reparación, dependiendo dónde vayamos a hacer la reparación, en qué sistema, podemos o no desconectar el sistema de alto voltaje y que eso lo vamos a ver en el siguiente webinar. Sí, correcto. Y pues justo mientras los autos no vuelen, siempre van a tener llantas, frenos, suspensión, soportes y claro, pues de ahí sale, ¿verdad? Para la papa, mi estimado Omar, pero es bien importante todo esto. Seguirnos actualizando, seguir asistiendo a este tipo de capacitaciones que hacemos en conjunto, tanto Grupo SEDVA como en SID. ¿Por qué? Porque en algún momento pues, nos va a llegar un vehículo de este estilo, ¿no? Por ejemplo, poniendo un caso muy en específico, ya tenemos amortiguadores electrónicos en la Suburban, Yukon, Denali, del 2020 para acá, y hay que saber cómo bajarlos, cómo hacer la reparación. Va a aplicar exactamente lo mismo con estas nuevas tecnologías, pues ahora en el motor, en lugar de tener un motor de combustión interna, pues ahora directamente unos motorzotes ahí eléctricos montados en cada rueda. Por eso es que sigan asistiendo a estas capacitaciones. Aquí en Grupo SEDVA, por supuesto, siempre están con la innovación y trayendo, por supuesto, temas de este estilo. Perfecto. Y amigo, y el próximo webinar que vamos a tener, ¿en qué fecha va a ser? Si nos pueden compartir ahí el calendario. Sí, el próximo webinar lo tenemos en noviembre, el 19 de noviembre nos vamos a estar viendo otra vez por aquí para estar viendo ya más en específico el diagnóstico de soportes de motor. También vamos a tocar el tema de soportes de torsión. Recuerden que ahorita de todo lo que estuvimos hablando son de los soportes que estrictamente cargan motor y transmisión. Pero los soportes de torsión también es importante tenerlos en consideración porque pues, son los que limitan este cabeceo adelante y hacia atrás del motor. En algunos vehículos vamos a tener tanto el trasero como el delantero, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando justamente de todo esto el próximo 19 de noviembre a la misma hora en el mismo canal y aquí con mi amigo Jomar. Justo para que no lo pierdan y también recordarles, ejemplo, ya lo que hoy vimos de un soporte de motor, todo el tema que pudimos abarcar y podríamos seguir por Sí, horas. aquí nos Bien. seguimos. Y pues justamente recordarles, amigos, lo que se requiere para recibir este certificado, que la verdad nos vamos a apuntar porque la verdad es que es muy Excelente. importante porque va avalado por la SEP. Sí, muy Bien, bien. me Sí, regalas la siguiente. y justo para ya estar cerrando esta charla, pues bueno, recuerden que nosotros podemos emitirles una constancia oficial de esta plática, de este curso que tenemos, que por supuesto la vamos a venir acompañado con el siguiente. La Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la Confederación Nacional de Talleres, nos permiten emitirles una constancia oficial. En colaboración con Grupo SEDVA y SID, nosotros absorbemos el 50% para que les quede, por supuesto, en 300 pesotes. Si ustedes desean adquirir una constancia de este tema cual acabamos de tocar, bueno, basta con que nos manden al correo de capacitación @sid.com.mx el comprobante de pago con su nombre, su CURP, su teléfono y nos ponen por favor ahí el tema, que en este caso soportes de motor. De igual manera, si hay algún comentario o pregunta que no alcanzamos a contestar por cuestiones de tiempo,
se les va a estar contestando de manera individual y personalizada por correo para poder aclarar todas esas dudas. Correctísimo. Inclusive vi que ahí que dónde estaba el número para ventas a mayoreo, etcétera. Entonces vamos a estar atendiendo toda esa parte. Y pues, amigo, por el día de hoy ha sido todo por parte de Capacitación Técnica Empresarial de SEDBA y SID. Ha sido todo. Los esperamos en el próximo webinar y que tengan una excelente noche. No falten. Muchas gracias.